Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Ciencia lo Explica, el podcast de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. El día de hoy tenemos a la doctora Elizabeth Guajardo, doctora en Educación y licenciada en Matemáticas. ¿Cómo está, doctora? Pues muy bien, muchas gracias. Primero quiero agradecer al director de la facultad, el doctor Actilano Martínez Huerta, por la invitación a asistir a este podcast. Pues muchas gracias. No, a usted por tener este tiempo de platicar con nosotros y pues vámonos a lo que venimos. Quisiera saber, doctora, ¿por qué decidió estudiar matemáticas? ¿Qué le llamó la atención para estudiar esa carrera? Bueno, yo realmente me di cuenta que me gustaban las matemáticas hasta que estudié la preparatoria. En la secundaria sí, como quiera tenía cierto gusto porque me daba cuenta que le entendía muy bien a mis maestros. Gracias a Dios tuve maestros muy buenos en la secundaria. Entonces fui con muy buenas bases a la preparatoria y entonces yo me di cuenta que era la materia que más se me facilitaba al momento de prepararme para un examen. Cuando tenía que prepararme para biología, historia, pues me tardaba mucho tiempo aprendiéndome todas las fechas, los conceptos. O sea, con la teoría estaba batallando. Con la teoría. Y entonces en matemáticas recuerdo que los maestros nos ponían laboratorios o ejercicios de práctica y yo los volví a hacer antes del examen y sentí que acababa muy rápido y que se me facilitaba el estudiar esa materia. Y fue cuando entonces en la prepa me di cuenta que me tenía que estudiar algo orientado con las matemáticas. Se dio cuenta como que en esto sí soy bueno, mejor, en esto sí soy buena, mejor le doy por ese camino. Exacto, me di cuenta que se me facilitaba el aprender y el estudiar esa materia. Y entonces, pues, ya cuando nos dieron el curso de orientación vocacional de todas las carreras que existen en la facultad, pues descubrí la existencia de la carrera de licenciado en matemáticas. Realmente cuando estaba en la preparatoria no tenía conocimiento de esa carrera, pero pues dije, es que son matemáticas. Pensaba el también desarrollarme de manera personal, el tener una familia. Y pues dije, de maestra podría combinar la parte profesional. Sí, tenía esa vocación como de ser maestra. Y la parte personal también. Y pues me di cuenta que también me gustaba explicarle a mis compañeros de clase algunos conceptos que a ellos se les dificultaba. Eso justo le iba a preguntar. Usted era de la que les enseñaba a los demás en el salón de que ayúdame con matemáticas, enséñame, explícame todo este tipo de conceptos. Sí, a veces había ahí compañeros, ¿verdad? O también nos buscaban para comprobar respuestas, ¿verdad? Que tú haces los problemas, pero ahí los comprobamos entre todos. Y pues ahí fue como poco a poco me fui encaminando a la parte de la docencia matemática. ¿Y cree que los maestros que tuvo influyeron mucho en su decisión? Yo creo que sí, porque yo tuve muy buenos maestros en educación básica desde la primaria, que me dieron muy buenas bases. Por eso cuando llegué a secundaria logré aprender bien los conceptos nuevos y eso me ayudó para en la prepa también salir adelante, y en la facultad pues llegué con buenas bases también, pero fue fruto también del trabajo de esos docentes que estuvieron ahí orientándome y claro también de mi parte el ponerme a estudiar y a prepararme. Ah, pues sí, claro. Y ahora una vez que ya estaba en la universidad, ¿tuvo alguna dificultad? ¿Batalló con alguna materia en específico? Bueno, al entrar a la facultad, yo recuerdo que la primera semana sí me asusté porque no sabía que las matemáticas fueran tan profundas. Yo tenía la idea de que, bueno, pues se me facilitan las matemáticas, pero sí me topé con la primera semana de clase, me di cuenta que las matemáticas es una área de ciencia muy grande. Sí recuerdo que pues sí fue algo así como de que un shock, ¿verdad? Del cambio de prepa a facultad. A facultad, sí, claro. Pero dije, vamos a intentarlo. Tenía el apoyo de mis padres, decían, bueno, pues tú haces el intento, si en dado caso pues tú te das cuenta que no te gusta o que no sientes que no puedes, pues te apoyamos en lo que tú decidas. Entonces tenía ese respaldo. Entonces pues yo estudiaba, recuerdo que tenía que sacrificar muchas salidas con amigos, el salir a algún evento para prepararme para estudiar mis exámenes. Ahora sí estaba batallando con las matemáticas. Ahora sí conocí lo que realmente... Lo que sentían sus compañeros en la secundaria, prepa, usted lo sintió acá en la facultad. Yo lo sentí acá en la facultad y de hecho yo reprobé en álgebra un examen con 60 y sí me puse muy triste porque nunca había reprobado un examen. Y lo que más me dolía era que me equivoqué en solamente anotar los datos de los lados del triángulo rectángulo. Y me pedían funciones trigonométricas, entonces se definen a partir de esos lados. Y el coraje que me daba a mí era de que por qué me equivoqué en algo tan sencillo, por así decirlo. Pero pues caí, ¿verdad? Caí en ese examen,
reprobé, pero eso me ayudó a impulsarme y pues de ahí en adelante me preparé más, estudié más y aprendí a que pues con las matemáticas como que ahora sí hay que prepararse previamente. Uno piensa que nada más con asistir a clase es suficiente. Con eso, y no. Pero no, sí necesitaba seguir practicando en casa. Y pues poco a poco ya ahí fui sacando en los demás exámenes puro 100. Bueno, o sea, entonces, del 60 brincó al 100, entonces ya se sintió. 100, y ya de promedio, como eran 4 exámenes, eran 3 100 y un 60, ya se veía un 90 de promedio. Sí, bien. Ya cambió. Pero ahí en mi familia siempre se acuerdan de esa época en que reprobé mi primer examen, de que me vieron toda desanimada. Y con 60, o sea, tampoco es una calificación muy, muy baja. O sea, sí, entre lo que cabe está bien, por así decirlo, y que se haya agüitado y luego, pues le sirvió mucho, ¿no? Para poder darse cuenta que a lo mejor cosas tan sencillas por, no sé, ir a las carreras, uno no se da cuenta y yo supongo que ahora después de ahí más calmada, más tranquila contestaba los exámenes. Exacto, y siempre revisaba mis exámenes una y otra vez, me quedaba hasta el último segundo que el maestro me diera para entregar el examen para poder detectar algún error de ese tipo, que yo les llamo errores de dedo o errores de así de ir por la carrera que uno no se da cuenta. Entonces siempre me volví muy obsesiva en eso, en el checar. Sí. A partir de esa experiencia. Y luego pues se lo transmití a mis hermanos que estudiaban en ciencias químicas. Okay. Mi hermana me dice, no, por ti me volví también obsesiva de estar checando los resultados a raíz de mi experiencia y pues también les ayudó a ellos. O sea, podría haberse acabado el examen en 1 hora, pero si el examen duraba 3, se quedaba a las 3. Yo me quedaba a las 3, revisando, checando, volviéndolo a hacer. Si había una manera de comprobar el resultado, lo hacía hasta el último segundo. Siempre fui a las últimas en entregar los exámenes. Y le sirvió hasta la fecha para que ya tenga maestría, doctorado, todo muy bien. Sí, gracias a Dios eso nos ayudó a seguirnos preparando y pues ahorita ya con la licenciatura ya no es suficiente, ya hay mucha competencia en la parte laboral, entonces, y más uno siendo docente, pues es muy importante el prepararnos posteriormente con una maestría, que en mi caso como me llamó la atención la docencia, cómo puedo enseñar de una mejor manera las matemáticas. Estudié la maestría en enseñanza de las ciencias con la especialidad en matemáticas. Okay. Entonces de ahí ya conocí estrategias didácticas, recursos que podemos utilizar para que el aprendizaje de las matemáticas sea más fácil para los estudiantes. ¿Y qué opina? ¿Cree que las formas, las estrategias de enseñar matemáticas han ido cambiando a través de los años? Pues han surgido nuevas corrientes. Anteriormente se decía que se trabajaba con el puro conductismo, de que nada más el estudiante a través de un estímulo, nosotros como maestros recibíamos una respuesta. Uh-huh. Luego vinieron los constructivistas que decían que el aprendizaje se construye, que debemos de ir paso a paso. Y bueno, ahorita ya también con el uso de la tecnología tenemos muchas ventajas, la visualización de figuras en tercera dimensión. Ahora hay software libres donde tenemos acceso a poder hacer esas visualizaciones. Y pues ahora queremos incorporar la inteligencia artificial también, utilizarla como apoyo, no dejarla 100% todo el proceso a la inteligencia, pero sí nos podemos apoyar para que los estudiantes pues le pregunten algunas cuestiones, ellos puedan también decidir si lo que les dice, por ejemplo, el ChatGPT es correcto o no, también tener ese criterio para poder decidir si la respuesta es válida. Ok, entonces buscar una manera de adaptarse, no de hacer a un lado a la inteligencia o usarla al 100%, sino como que encontrar ese equilibrio. Un equilibrio, que sea un apoyo para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Perfecto. Y luego después de ahí decidió estudiar el doctorado. El doctorado, sí, ya después aquí en la facultad nos dio una oportunidad para estudiar y pues la aprovechamos. Y pues ya después hicimos una tesis, ahí sí me tardé en todo el proceso de la tesis y pues ya gracias a Dios se logró ese objetivo de titularse, porque aunque uno acabe alguna carrera o alguna maestría, si no obtiene el título no es válido. Exactamente, y ahorita en las nuevas generaciones se les está pasando, dejan el título hasta el final, el proceso, todo lo que es el llevar la papelería se les olvida o simplemente ya no les interesa. Decían mucho que en estas nuevas generaciones ya no tienen enmarcados los títulos como nosotros en su momento, por así decirlo. Exacto. Entonces, sí, hay que
yo trato ahí de que a los alumnos mencionarles mucho que sí, hay que hacer todo el proceso porque al final de cuentas, pues para creerte que sí eres egresado, está bien que tengas ya el conocimiento, pero hay algo que lo respalda pues ante la ley, por así decirlo. Sí, y en algunos trabajos te piden pues tu Exacto, cédula la o cédula. tu título o para poder aspirar a un nivel más alto en la empresa o en cualquier lugar pues se pide mayor preparación y Es entonces ahí correcto. la cédula o el título es lo que avala esos estudios. Exacto, pues sí. Y lo otro, ahora que estamos a 14 de marzo, doctora, ¿qué se celebra el 14 de marzo de acuerdo a las matemáticas? Muy bien, bueno, el 14 de marzo se celebra el Día Internacional del Pi. ¿Ok? Se establece esa fecha porque es una fecha representativa de este número de acuerdo al formato que utilizan en Estados Unidos para escribir las fechas. Ok, sí. Recuerden que allá pues empezamos primero por el mes y luego el día. El día. Entonces se celebra el mes tercero y el día 14, haciendo referencia a la aproximación más conocida del número pi, que es el 3.14. Por eso es el mes 3 y el día 14. Ok. Y para la gente que no sabe qué es el pi, ¿cómo usted le explicaría qué es el número pi a un niño de 10, 15 años? Bueno, pi se define como la circunferencia, lo que viene siendo la longitud o el contorno del círculo dividido por el diámetro. Pero muchas otras personas utilizan un lenguaje un poquito más sencillo. Para un niño, por ejemplo, le podemos decir, mide con una cuerda el diámetro y luego utiliza esa misma cuerdita y vete alrededor de la circunferencia cuántas veces cabe ese diámetro alrededor de la circunferencia, y son 3 veces y un cachito. pedacito. Es correcto. Un pedacito más, y de ahí sale el valor del pi, que es el 3.1415, y es un decimal Muy grande. infinito. También quería comentar que el 14 de marzo se celebra el Día Internacional también de las Matemáticas. Como vieron que el día 14 de marzo se hizo muy famoso. Entonces aprovecharon en el 2019 la UNESCO y la Unión de Matemáticas Internacional establecieron también como el 14 de marzo el Día Internacional de las Matemáticas. Y todo surgió porque hubo un físico llamado Larry Suge allá en 1988 en el Museo de Ciencias de San Francisco, California, que él propuso ese día, el 14 de marzo, como el Día del Pi, y se dice que los trabajadores de ese museo fueron los primeros en hacer la celebración del Pi, y se menciona que compartieron un pastel. Y a partir de ahí, año tras año, tuvieron esa tradición hasta el 2009, que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ese día como el Día Internacional del Pi, y pues luego ya después la UNESCO y la Unión Matemática Internacional también lo estableció como el Día Internacional de las Matemáticas. Pasó de ser el Día del Pi a ser el Día Internacional de las Matemáticas. Excelente, ¿no? Sí, fíjese, no tenía idea de muchas cosas de las que acabé de mencionar. Y luego le quería preguntar, ¿qué es un número irracional? Bueno, pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar en la forma de P entre Q, donde P y Q son enteros y Q es diferente de 0, que en pocas palabras es que no se puede representar en la forma de una fracción. Hay muchos números que sí, por ejemplo, si yo les digo el 0.5, ese sí lo puedo expresar como un medio, por ejemplo. Sí se puede expresar como una fracción. Pero en el caso del pi, no hay dos números enteros que al dividirlos nos dé ese valor del pi. Entonces, por eso estamos enfrente de un número que no es exacto, que tiene una cantidad de decimales infinita y que no presentan periodicidad. O sea que esos decimales nunca se están repitiendo, nunca siguen ningún patrón. Hay otros números decimales infinitos que sí siguen patrones, por ejemplo, el 0.3333. Ese es un número racional porque se puede expresar como una fracción, un tercio, y a eso se refiere el patrón, ¿verdad? Que se repite el 333. Ya. En el caso del pi, no hay un patrón o una periodicidad en los dígitos de sus decimales. Y de hecho, la irracionalidad del pi se demostró hasta 1767 con un matemático, Johann Lambert. Él fue el primero que demostró que el pi es irracional.
Aunque en la actualidad ya hay demostraciones más sencillas. De hecho, le pueden preguntar a un alumno de matemáticas que les demuestre que A pi ver es si es cierto, lo vamos a hacer. a través de un método de la contradicción. Ok. ¿Y por qué es tan importante el número pi en las matemáticas? Bueno, es que todo lo que tenga estar relacionado con una circunferencia, un recorrido circular o algo que tenga que ver con una esfera, pues ahí está involucrada la constante pi. Entonces, de hecho, en nuestra día a día podemos estar ahí teniendo contacto con cosas u objetos que involucran a esta constante. Por ejemplo, la localización que utiliza un GPS, Okay. ahí de alguna manera está involucrada en los cálculos esa constante, y no nada más el GPS de los coches, sino los radares de los De los aviones. Los constructores, los que hacen cuestiones circulares o esféricas, pues ahí también tienen que utilizar el pi, una llanta de coche, un volante, Okay, un vaso. O sea, prácticamente todo lo que tenga forma circular, ahí está involucrado. Ahí está involucrado el número pi, y ahí sí hay muchas cuestiones del internet, de las telecomunicaciones, las frecuencias, tiempos, donde de alguna manera hay una fórmula que involucra a la constante pi. Ok, no, fíjese, no tenía idea de todo eso, qué tan importante es pi, que lo tenemos prácticamente en la vida diaria todos los días realmente. Entonces, le quería preguntar, doctora, ya que nos está contando así con tanta pasión cómo es las matemáticas, cómo son las matemáticas, ¿qué le podría recomendar a los jóvenes que están en primaria, que van a secundaria y que en prepa todavía no saben si irse para esta carrera o la otra? ¿Qué consejo les daría para que estudien matemáticas si es que tienen esa como que inquietud? Bueno, pues yo los invito a que estudien algo relacionado con las matemáticas, porque las matemáticas son el lenguaje del universo. El lenguaje universal. Hay muchos modelos en muchas áreas, en física, en biología, que utilizan las matemáticas, en cuestiones también de economía, cuestiones de probabilidad. Entonces las matemáticas en nuestro día a día también están presentes. Muchos dicen, es que no quiero estudiar una carrera que no lleve matemáticas, pero aún un doctor, cuando nos va a recetar una receta, nos dice cuánto pesa, cuánto mide, y él saca una proporción y ya nos dice tanto de medicina o tanto de medicamento. Y entonces ahí están las matemáticas. Entonces yo les invito a que se preparen en esta área. Hay muchos mitos en cuanto a que son difíciles de entender o que no pueden aprenderlas porque están muy complicadas. Ajá. Pero realmente las matemáticas son como reglas de un juego que nada más aprendiéndolas y sabiéndolas utilizar, pues pueden entenderlas perfectamente. Entonces yo también invito a los padres de familia también que fomenten el gusto por las matemáticas. Hay muchos juegos didácticos, lúdicos. El tema, por ejemplo, de las fracciones, que siempre ha sido uno de los que más se batalla en secundaria. Ya hay recursos, ya hay figuritas en forma de pizza, donde cada rebanadita es una fracción. Hay muchos recursos electrónicos en los iPads, en los celulares, donde ellos pueden hacer uso de la tecnología, llevar ese aprendizaje a algo concreto, algo que ellos ven en su día a día, aprovechar cuestiones de que vamos a partir un pastel entre todos, a ver, y que todos les debe dar la misma pedacito. El mismo pedazo igual. Entonces, a ver, en cuánta parte los dividimos, cuánto nos tocó a cada quien. Entonces, yo les recomendaría que también como sociedad fomentemos el gusto, aunque también tenemos que entender que todos tenemos diferentes habilidades, ¿verdad? La Exactamente, sí. De las inteligencias múltiples, a lo mejor hay gente que sí se le facilita más. Exacto. Y hay gente que no, pero es muy buena para hablar en un podcast, o Puede es ser. muy buena para jugar fútbol. Entonces también tenemos que entender que todos tenemos diferentes habilidades, pero pues en lo que esté en nuestro alcance como maestros, como sociedad, pues inculcarles el gusto por las matemáticas, porque las vamos a encontrar en todos lados. Cuando uno va al súper, tiene que hacer cuentas, ¿no? De cuánto estamos gastando, hacer una aproximación. A lo mejor no siempre tenemos una calculadora, un celular a la mano, pero más o menos hacer un redondeo y decir, debo de gastar tanto. Más o menos, sí. O también con el cambio, con las ferias, vas a saber las operaciones básicas. O cuando dicen que un producto tiene descuento. A mí siempre me decían, oye, mi familia me dice, Betty, oye, Betty, ¿cuánto me va a costar el pantalón
Sí, vale, no sé, 600 pesos y tiene 40 de descuento. Entonces, cuestiones así de porcentajes. Y ya se ponen a pensar y sí. Sí, y mucha gente va y les pregunta a las encargadas del lugar que les digan cuánto es con el descuento cuando uno puede sacar. Puede hacerlo directamente, ya sea en la mente o en la calculadora del celular. Entonces, pues sí se encuentran en nuestra vida cotidiana, en muchas cosas, en proporciones, en sumas. Sí, en lo personal ahorita que dijo el cambio me acordé que si yo batallaba mucho cuando iba a la tienda y son 80 pesos o 70, bueno, sí, traigo 100, bueno, dame 150 y te doy esto, espérame, ¿cómo le voy a dar más? Y ahí ya me quedaba atrapado, no sabía qué hacer y luego ya después pues... Poco a poco uno lo va entendiendo. Y sí, pues yo por eso también en mis hijos también lo fomento, ¿verdad? Y aprovecho oportunidades del día al día, a ver cuánto te debe dar de feria, cuánto te va a salir con el descuento, o que te dicen, el costo es tanto, pero si utiliza tarjeta, 3% más de comisión. Entonces, Exacto. ¿me conviene o me conviene ir al cajero o me conviene pagar? Entonces, en ese tipo de decisiones. O cuando ya acabemos una carrera y tengamos un sueldo, el también decidir si queremos comprar un carro o una casa. Exacto, todos esos cálculos. ¿Cuál crédito es el que nos conviene? Porque a lo mejor, así como dice Electra, no pago chiquitos, pero a la larga, de 20 años y pues a la larga. Sí, y hay mucha gente que no tiene esa cultura de hacer esos cálculos o no sabe cómo hacerlos. O a veces también por necesidad. Sí, que ponen la moto itálica 50 pesos semanales, pero pues ¿cuántas semanas son? ¿Cuántas semanas? Exactamente. Entonces ya cuando uno tiene un poquito más de conocimiento de las matemáticas, por eso es muy importante, pues puede tomar unas mejores decisiones. Sí, es correcto, sí. O en cuestión cuando uno va en el carro, ahorita pues bueno, tenemos el GPS, ¿verdad? Que nos dice más o menos la ruta óptima, pero y si tenemos varias vueltas, uno tiene que pensar, primero me conviene llegar a este lugar, luego otro, también ahí las matemáticas ayudan en cuestiones de lógica. La gasolina, si vamos de lugar a lugar, también una más la distancia, es correcto. Hay que contemplar también el costo, el tiempo y con las matemáticas podemos desarrollar. Entonces, que no le tengan miedo a las matemáticas, que busquen recursos y a lo mejor con un docente pues no logran aprender, pues buscar alguna otra herramienta, un recurso tecnológico, un recurso lúdico, un recurso didáctico, o buscar a alguien que realmente esté apasionado para enseñarles y puedan lograr ese aprendizaje. Y ahorita me gustó mucho que mencionó que los padres, ¿qué consejo le daría a los padres sobre juegos, series, películas para que interesen a sus niños en las matemáticas? Bueno, ahorita recuerdo que hay una película que es el Donald en el país de las matemáticas. Ajá. Ahí más o menos les hace un recorrido histórico de dónde surgieron las matemáticas, dónde se utilizan. Pero ahorita pues en el internet realmente podemos buscar material didáctico para aprender sumas y hay hasta loterías de los resultados de las sumas, de las tablas de multiplicar, hay tarjetas, en cuestiones físicas, pero pues también hay muchas aplicaciones. Ahorita no se me viene a la mente el nombre de alguna en especial, pero sí hay en el internet hay aplicaciones con el uso de la tecnología para... Ya nada más buscan qué tema quieren practicar, si multiplicación, si división, fracciones, y ya hay recursos gratuitos en la red. O buscar también, como comento, sus materiales de estarlos manipulando para que ellos también puedan aprender de una manera diferente. No nada más con el pizarrón y estar viendo al docente, sino buscar una estrategia diferente. Es lo que nos comentaba, trajimos a un egresado de Harvard y nos decía que sí, que hay que enfocarnos en lo que está fuera del salón, o sea, no, normalmente uno dice, es culpa del maestro que aprenda o no, pero no, lo que está afuera hace que pues se envuelva, que le llame la atención lo que está aprendiendo, entonces sí, coincido mucho con lo que nos acaba de decir, doctora. Y entonces prácticamente ya no hay excusas. Para lo que quieras estudiar, tanto hay material en línea, físico, maestros, el que no aprenda o no sepa matemáticas ya es más por flojera, por así decirlo. Que hay maneras, sí hay maneras de aprenderlo. Sí, pero también se requiere que la persona quiera. Que quiera también que esté dispuesta, ¿verdad? El aprender. Y pues es algo que se puede ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Perfecto. Y pues bueno, ¿alguna cosa que quiera agregar, doctora? ¿Algo sobre algún evento, alguna conferencia, algo que vaya a tener aquí próximamente? Bueno, de hecho, en este 14 de marzo, la facultad aprovecha para hacer toda una semana de las matemáticas. De hecho, en este año estamos
efectuando la 6ª semana de las matemáticas. Y pues hemos estado organizando algunas actividades. La Comemad ha estado a cargo de la organización. Entonces, en el caso personal, pues estuvimos mostrando una línea del tiempo de la historia de las matemáticas. Ahí estuvieron algunos estudiantes exponiendo cómo fueron las matemáticas desarrollándose. Y también preparamos un baile de gráficas por si nos quieren acompañar el día de hoy a la 1:00. Ok, claro que sí. Para esa hora yo creo que ya salió el podcast, entonces sí van a alcanzar a unirse la gente. Entonces, es una manera de aprender diferente las gráficas de las funciones. Esas gráficas se ven en el primer semestre de cálculo diferencial. Y cuando pasan al segundo curso, que es el cálculo integral, pues notamos algunos docentes que todavía los estudiantes no las recuerdan muy bien o no realizan bien esas gráficas. Entonces, de ahí surge esa propuesta didáctica a través de los movimientos del cuerpo. Es una estrategia didáctica kinestésica. Okay. Entonces, ahí también están invitados. Pero, de hecho, alrededor del mundo, como es un evento internacional, el Día del Pi, el Día Internacional de las Matemáticas, se realizan diferentes eventos. De hecho, en algunas universidades, aprovechando el Día del Pi, hacen concursos de ver quién recita más decimales del pi, del número pi. Hay un récord de 70,030 dígitos de pi que alguien recitó. Híjole, y es de memoria el número. De memoria. Sí, ¿verdad? Porque no hay de otra forma. Y de hecho también hay canciones que nos ayudan. A recordar esos dígitos del pi. Y en el inglés hay una canción y en el español tenemos una frase que nos ayuda a recordar al menos 11 cifras decimales del número pi. Y la frase es, voy a casa a comer camarones en cóctel picosos con salsa mexicana. ¿Cómo nos ayuda a recordar esa frase los dígitos del pi? Es contando las letras de cada palabra. Por ejemplo, okay. Voy, 3. Representa el 3. A, 1. Casa, 4. A, 1. Comer, 6. Sí, 3. No, es 15. 5. Sí. Y luego camarones, es 9. Y así le seguimos con... ok, ya entendí. No, pues sí. No, entonces, pues. Ahí está esa frase curiosa y pues el pi es una constante muy interesante. Muy interesante. Que como pues nunca acaba y nunca se repite, yo creo que esa es quizás la razón por la que mucha gente se apasiona. Ok, como que ese misterio, hasta dónde pueden llegar, por así decirlo. Con esa constante pi. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Yo creo que nos quedó muy claro muchos datos curiosos, de hecho, que no sabíamos sobre pi. Han sido ahora sí que aclarados. Muchísimas gracias por estar aquí, regalarnos un poco de su tiempo. Y cuando guste, aquí es bienvenida la otra semana, el otro año, el otro día del pi. Aquí con los brazos abiertos la esperamos. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego. Y esto fue un episodio más de La Ciencia Lo Explica. Hasta la próxima.